vamos a disponernos a meditar en la palabra del Señor. Y les voy a pedir que ahí en su Biblia busquen o tengan Proverbios 1:7 y Proverbios 2 del 1 al 5, que son en los versículos en donde vamos a estar meditando. Entonces, les invito para que podamos disponernos a meditar en la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Te ruego, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, seas con tu siervo, que tú hables, Señor, y que podamos entender tu palabra. Y ayúdanos a entender que tú quieres, Señor, nuestra obediencia, nuestra dedicación a ti. Ese temor reverente, Señor, que debemos darte. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Ok, mis hermanos, entonces les invito para tener ahí su Biblia en Proverbios 1:7 y Proverbios 2 del 1 al 5. Sabemos que durante estos 2 meses, hablando de septiembre y octubre, hemos estado examinando la Biblia para permitir que Dios nos hable. Que Él tiene que enseñarnos la importancia de cómo vencer nuestros temores, de no dejarnos dominar por aquello a que le tenemos miedo, o como alguien dijo, respeto, ¿verdad? Sé que nuestro Señor Jesucristo nos está guiando para poder ayudarnos a dominar, a vencer esos temores que a veces nos aprisionan y no nos dejan avanzar. Hemos analizado, por ejemplo, la importancia de vencer el temor a la impotencia, el temor al porvenir, al compromiso, al fracaso, el temor a la soledad, el temor a la muerte. Y nos está ayudando, ¿verdad? Todo esto para no ser dominados por ninguno de esos temores, sino que confiemos y nos dejemos dominar por Él, por Cristo, por su presencia, por su Espíritu Santo en nosotros. Por eso, el día de hoy, en este mensaje, nos vamos a enfocar en cómo el libro de Proverbios nos ayuda a descubrir algunas bendiciones y algunas verdades sobre el verdadero temor a Dios, ¿sí? El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino un respeto reverente, una obediencia constante de poder hacer su voluntad. A eso se refiere la Biblia cuando habla del temor a Dios, de obedecerle, ¿verdad? De estar dispuesto a hacer lo que Él dice. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con este mensaje, quisiera compartirles una historia. Se dice que un hombre tenía una pecera y ahí en su casa tenía esta pecera muy bonita y tenía peces de agua marina. Entonces, este hombre comenzó, ¿verdad?, a cuidar a sus peces de agua marina y él decía que tenía que tener un manejo pues apropiado con todo esto. No era fácil tener un acuario de agua marina, es decir, de agua salada, peces de agua salada, ¿verdad? Él tenía que organizar casi un laboratorio químico portátil para controlar los niveles de nitrato, por ejemplo, de amonio. Además, bombeaba a esa pecera vitaminas, antibióticos, fármacos para crecimiento bacterial y muchas otras cosas más. Filtraba el agua a través de fibra de vidrio y carbón y ponía luz ultravioleta. Y bueno, los que tienen pecera o han tenido peceras saben, ¿verdad?, de todo esto. Se podía pensar entonces que en vista de todo lo que este hombre hacía por sus peces, ellos estarían agradecidos, pero no era así. Cada vez que la sombra de este hombre se acercaba sobre la pecera, los peces solo mostraban una emoción: miedo. Salían y se escabullían para esconderse en la concha que estaba más cerca, ¿verdad? Y aunque este hombre los alimentaba 3 veces al día, les daba de comer, ¿verdad? Ahí les echaba su comida en un horario regular. Los peces de todos modos salían corriendo asustados. Parecía que este hombre no podría convencer a sus peces de su sincera preocupación por ellos. Para sus peces, este hombre era tan grande que ellos no podían comprender sus acciones.
Los peces de este hombre veían sus actos de misericordia como crueldad y consideraban como destrucción sus intentos de sanidad. Entonces este hombre se quedó pensando sobre lo que podía hacer para que sus peces le mostraran cariño y afecto y no huyeran de él, y se quedó pensando y entonces dijo, bueno, para cambiar la percepción de mis peces necesito hacerme en forma de ellos. Me tendría que convertir en pez y hablarles en el lenguaje que ellos pudieran comprender. Bueno, ¿saben? Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios ha hecho. Se hizo hombre. Dios a través de Cristo se hizo hombre, vino a este mundo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra del Señor. Nos salvó, entregó su vida por nosotros, y todo lo que Él ha hecho ahora podemos entender. A través de todo lo que Jesús ha hecho, ahora podemos entender que debemos honrarle, que debemos obedecerle, que debemos mostrarle un temor reverente. ¿Por qué? Porque Cristo vino, se hizo hombre y nos enseñó. En la ilustración de este hombre, ¿verdad? Ahí batallando con sus peces y los peces huyendo de él. A veces así está el hombre sin Dios. Tiene un concepto equivocado de Dios. Creen que Dios es malo, ¿verdad? Porque si Dios fuera bueno, entonces no hubiera infierno. Y si Dios fuera bueno, entonces no habría tanta enfermedad. Y si Dios fuera bueno, entonces, y así dice la gente que no conoce a Dios. Pero cuando nos acercamos al Señor a través de la Biblia y descubrimos que Cristo vino a este mundo, Dios vino a este mundo, se hizo carne, entonces podemos entender la importancia de mostrarle al Señor un temor reverente, no miedo, sino una obediencia, una comprensión un poco más profunda y coherente de lo que Él es y de lo que Él quiere para nosotros. Es por eso que el verdadero temor a Dios lo demostramos porque entendemos que sin Él nada somos. El verdadero temor a Dios lo podemos mostrar porque demostramos adoración a Él, porque podemos entender lo que su palabra nos dice sobre que Él nos ama, que tiene lo mejor para nosotros, que nos quiere dar vida eterna, que nos quiere rescatar de la condenación, que no quiere que andemos batallando con nuestros pecados y las tentaciones, que quiere darnos, que más bien que tomemos de su poder, ese poder que ya nos dio, que lo tomemos para poder salir adelante y no dejarnos dominar por ninguno de nuestros miedos, sino conocer que el verdadero temor a Dios implica una relación personal con Él a través de Cristo. Así que a través de Proverbios vamos a analizar 3 aspectos de cómo el verdadero temor a Dios funciona. ¿Qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en Proverbios 1:7 encontramos el primer punto. Y este dice así: el verdadero temor a Dios me llena de sabiduría. El verdadero temor a Dios, hacia Dios, me llena de sabiduría. Ahorita vamos a leer Proverbios 1:7, pero antes déjenme comentarles que la sabiduría se desarrolla con la aplicación del conocimiento en la experiencia de la vida. Sabiduría no es solamente saber mucho. Sabiduría no es solamente leer mucho o viajar mucho o saber mucho de cultura y del mundo y de muchas cosas. Sabiduría no es ser una biblioteca andando. Sabiduría es aplicar correctamente lo que sabemos. Es decir, aplicar el conocimiento de la Biblia a las situaciones de la vida diaria. Eso es lo que el Señor quiere darnos, la capacidad de aplicar su palabra a las situaciones de la vida diaria. Eso es sabiduría. Por ejemplo, la supuesta sabiduría popular
La supuesta sabiduría popular dice, cuando quieras dejar de ver a una persona, la sabiduría popular dice, cuando quieras dejar de ver a una persona, préstale dinero. ¿Sí? ¿A poco no? La sabiduría popular dice, si quieres dejar de ver a una persona, préstale dinero. Pero la sabiduría de la Biblia dice en el Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, podemos comparar los dichos populares, que muchas veces no son tan populares porque no son tan eficientes, pero bueno, contra la sabiduría de Dios en su palabra. Entonces también, por ejemplo, la supuesta sabiduría popular dice que te cobres a la mala si alguien te debe. ¿Sí o no? Hemos escuchado eso, ¿verdad? No, pues cóbrate a la mala. Y a veces la gente ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague malamente. Pero la Biblia dice, fíjense, en Éxodo 22:25 lo siguiente: si prestas dinero a algún pobre de mi pueblo, no te portes como él, no te portes con él como un prestamista, ni le cobres intereses. O sea, no abuses, ¿verdad? Y esto es lo que la Biblia nos quiere hacer entender, que es lo bueno, lo mejor, lo correcto por hacer. Otra cosa, la supuesta sabiduría popular dice, el que no tranza, no avanza. Y esta es una mentira, claro, pero es la supuesta sabiduría popular. Pero la sabiduría de Dios dice en la Biblia, en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal haciendo el bien. ¿Verdad? Entonces podemos comparar lo que estoy escuchando, ¿verdad?, de la gente que no conoce a Dios y en la tele, en los mensajes, en las redes sociales, en el internet, y lo que la Biblia me dice, lo puedo comparar. Y entonces, cuando aplico lo que la Biblia me dice, entonces descubro esa verdadera sabiduría, esa capacidad para hacer las cosas bien. Y eso tiene que ver con el verdadero temor a Dios. El verdadero temor a Dios me llena de sabiduría porque estoy dedicado o dedicada a hacer las cosas que Dios me pide, a obedecer lo que la Biblia me está diciendo. Podemos ver entonces una enorme diferencia, ¿no?, entre lo que se piensa es sabiduría popular y lo que es la verdadera sabiduría de la Biblia, lo que ella nos muestra. Y claro que los resultados de buscar la sabiduría divina siempre van a ser mejores. Por eso la Biblia dice en Proverbios 1:7, si quieren buscar ahí en su Biblia, Proverbios 1:7, lo voy a leer en otra versión, diferente Reina Valera, dice así: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando crecíamos y éramos pequeños, no nos gustaba la disciplina. Nos encantaba dejar un desorden en nuestro cuarto. Bueno, a algunos todavía como que les gusta, ¿verdad? A pesar de la edad. Bueno, pero lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que debemos de ser sabios y no necios, o como esta versión dice, con el respeto, no tontos, que desprecien la sabiduría y la disciplina. Aunque al principio la disciplina cuesta un poco de trabajo, pero después trae sus frutos, ¿verdad? Trae sus buenos frutos. En pocas palabras, obedecer a Dios, poner todo nuestro esfuerzo en hacer su voluntad, nos va a llevar por el camino de la sabiduría. Aprenderemos a poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido de la Biblia. Podemos saber lo que la Biblia dice, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos saberlo, podemos tenerlo ahí en un cuadrito, podemos leerlo,
pero a la hora de la hora, a la hora buena, también necesitamos aplicarlo. Es muy fácil amar a quien demuestra o a quien me demuestra amor. Es muy fácil amar a quien me da regalos, a quien me da el paso, a quien me dice muy amable buenos días, a quien a veces me ayuda. Es muy fácil amar a esas personas, pero también la Biblia nos dice, porque el prójimo pues somos todos, amar a las personas que no siempre piensan como yo, o que no están de acuerdo con lo que yo quiero o necesito. También esas personas necesitamos amarlas. Entonces, nuestra relación con Dios nos va a ayudar a poder aplicar lo que la Biblia nos dice en situaciones que se nos pueden hacer fáciles o en situaciones que se nos pueden hacer un tanto complicadas. Por eso es bueno preguntarnos, ¿estoy comportándome como alguien que desprecia la sabiduría? ¿O estoy valorando las enseñanzas de Dios para esforzarme y ponerlas en práctica? Nuestro estilo de vida siempre va a reflejar qué tanto valoramos la sabiduría divina. Nuestras decisiones muestran qué tanto valoramos lo que Dios nos dice. Así que si queremos madurar, hermanos, si queremos crecer, si queremos aplicar o aprender más bien a aplicar lo que la Biblia dice, necesitamos mostrar más obediencia a Dios, un temor reverente, más respeto por Dios, por su voluntad y menos amor por mi vanidad, por la vanidad de mi carne. Muy bien, vamos al punto número 2. Primero hemos aprendido que el verdadero temor a Dios me llena de sabiduría. Ahora también el verdadero temor a Dios me lleva a consagrarme a Él, a Dios. Proverbios 2, del 1 al 3, ahorita lo vamos a leer, nos habla sobre esto. Miren, quisiera hablar un poquito sobre el término consagración. Este término quiere decir entrega y dedicación. Implica tener en claro la obediencia que Dios quiere de nosotros. Cuando entendemos que Dios quiere obediencia y nos sometemos a Él, estamos entendiendo el verdadero temor de Dios. Y cuando nos esforzamos por mantenernos, cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte y nos esforzamos para mantenernos en ese parámetro de obediencia a Dios, nos estamos consagrando a Él. ¿Sí? Una cosa es saber que tengo que obedecer a Dios. Una cosa es saber que tengo que hacer lo que la Biblia me dice, porque es lo mejor para mí. Una cosa es saberlo, pero cuando yo me esfuerzo, ¿verdad? Así como los alcohólicos dicen, un día a la vez, ¿verdad? Entonces, cuando yo me esfuerzo, entonces me estoy consagrando a Él. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos dediquemos a obedecerle. Muchos cristianos creen que consagrarse a Cristo tiene que ver con la cena del Señor, pero no es así. Muchos cristianos creen que consagrarse a Cristo tiene que ver con una Biblia abierta en su casa o en su cuarto, pero no es así. Muchos cristianos creen que consagrarse a Dios tiene que ver con repetir algunos salmos para sonar muy consagrado, pero no es así. El término consagración tiene que ver con un acto de voluntad interno de cada uno de nosotros que se hace por amor a Cristo y que sí, claro, trae consecuencias visibles, sí, pero inicia en nuestra mente, en nuestro corazón. Miren, muchos cristianos se comportan como aquel borrachito que entró a una iglesia, ¿verdad? Es una historia de un borrachito que entró a una iglesia y a la hora de la Santa Cena empezó a gritar, que le sirvan a todos, yo pago. Porque pues no todos se estaban levantando, ¿verdad? Ustedes saben que algunos se quedan sentados y otros se levantan, pero este borrachito muy pintoresco se empezó a gritar, que le sirvan a todos, yo pago, ¿verdad? Y entonces todo el mundo lo volteó a ver y así algunos se sonrojaron, ¿verdad? Y como que dijeron, ay Señor, cállalo. Pero el borrachito siguió, ¿verdad? Siguió gritando, que le sirvan a todos, yo pago.
hasta que alguien por ahí lo agarró casi de la oreja y lo sacó, ¿verdad? Y lo puso ahí en la calle. Y ya en la calle se ofendió este borrachito, ¿verdad? Y dijo, ustedes malagradecidos, yo solo quería invitar lo que se estaba sirviendo. Bueno, pongo este ejemplo, hermanos, porque muchos cristianos así ven la consagración. Dicen que el pastor se consagre, nosotros le pagamos. Que el misionero se consagre y vaya, nosotros le pagamos. Que el hermano o la hermana que le gusta servir, vaya, nosotros le pagamos, ¿verdad? Y no entendemos que todos somos llamados a obedecer a Dios. Todos estamos llamados a obedecer a Dios, a servir con los dones que Él nos ha dado. Por eso la Biblia nos dice, ahora sí, en Proverbios 2, del 1 al 3, si lo quieren buscar ahí en su Biblia, por favor, Proverbios 2, del 1 al 3, dice, hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Ok, entonces, de acuerdo con este pasaje de Proverbios, cuando nos consagramos a Cristo, porque le honramos, porque queremos obedecerle, en primer lugar, siempre tendremos presentes los mandamientos de Dios, los que están en su palabra, ¿sí? A veces no, nada más queremos recordar el mandamiento o mandamientos que tienen que ver con cosas buenas para nosotros, o que las demás personas obedezcan a Dios para que a mí me vaya bien. Pero siempre tenemos que tener presentes los mandamientos de Dios. Y bueno, no solamente me estoy refiriendo a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, sino a lo que la Biblia entera nos dice. En segundo lugar, este pasaje nos dice que prestemos atención a lo que Dios nos está mostrando y no nos comportemos como si no nos importara, como si nos valiera, vaya, lo que Dios tiene que decirnos. Por eso la importancia de poner atención a la sabiduría divina. Y también este pasaje de Proverbios 2, del 1 al 3, nos dice que debemos anhelar con todas nuestras fuerzas la inteligencia y la sabiduría de Dios. ¿Alguna vez han estado desesperados en medio de un río, de una alberca, porque no pueden salir y sienten que les falta el aire, ¿verdad? Se siente bien feo, ¿verdad? Se siente bien feo cuando uno se le está acabando el aire y no puede respirar porque está debajo del agua o porque se está atragantando con la comida o con un vaso de agua. Se siente feo. Bueno, de esa misma manera como anhelamos el aire para respirar, así también podemos anhelar al Señor, sus mandamientos, para que nos llenen de sabiduría y para poder consagrarnos a Él, obedeciéndolos más que nada. Miren, la Biblia también nos dice en Mateo 15, 14 lo siguiente: así que déjenlos que se vayan, ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Jesús está hablando aquí sobre los fariseos que no querían ni escuchar ni atender la voz de Dios. Y muchas veces, si no queremos consagrarnos a Dios, si no queremos obedecerle a Él, ¿verdad? Pues vamos a ser ciegos porque no estamos viendo todo el panorama completo y vamos a guiar a otros al mismo hoyo en el que estamos cayendo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos, tú no cometas ese error, tú no te vayas por ese camino? ¿O cuántas veces no hemos aconsejado a alguien, mira, tú no hagas esto, yo lo hice, pero tú no? Pero pues las personas aprenden observando. Y si nos ven que estamos caminando en una dirección, pues lo más seguro es que nos van a seguir a esa misma dirección. Y si vamos rumbo al hoyo, ¿qué creen?
pues nos vamos a llevar a 2 que 3 que también vayan detrás de nosotros. Por eso la importancia de pedirle al Señor que nos ayude a entender la importancia de amarle, de obedecerle y poder consagrarnos a Él, poder llenarnos de sabiduría. Ok, y en tercer lugar, vamos con el tercer punto. Dice así: el verdadero temor a Dios me guía a disfrutar el verdadero tesoro. Sí, el verdadero temor a Dios me va a guiar para que pueda disfrutar ese verdadero tesoro. La palabra de Dios debemos de considerarla como un gran tesoro. El conocimiento de Dios y hacer su voluntad es el mayor tesoro que podemos tener en toda la vida. Ahora, esto no lo podemos separar. ¿A qué me refiero? Que no podemos separar el conocimiento de Dios y hacer su voluntad. Muchas veces creemos que si sabemos mucho de Dios, entonces ya estamos del otro lado, pero necesitamos también aplicar lo que sabemos de Dios. No podemos separarlas. El conocimiento, el saber con el hacer van juntos, ¿sí? Muchas personas dicen que el conocimiento de Dios es el mejor tesoro, pero no viven de acuerdo con su voluntad. Por eso, si valoramos el conocer a Dios como un gran tesoro, tenemos que unir estas dos partes. Porque si solo creemos lo que la Biblia dice como un gran tesoro de conocimiento, pero no la vivimos, de poco nos servirá conocerla. ¿De qué me sirve saber que el azúcar alta me va a hacer daño si no cuido mi alimentación? ¿De qué me sirve saber que lo de las grasas y los productos saludables y la fruta y todas las propiedades de la comida? Vaya, ¿de qué me sirve haber estudiado nutrición si peso 150 kilos? ¿Verdad? No me sirve o no me servirá de mucho. De la misma manera, necesitamos conocer la Biblia para aplicarla a nuestra vida. Por eso la Biblia dice, vamos a Proverbios 2, del 4 al 5, la Biblia nos dice en este pasaje lo siguiente: busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Esta parte dice: busca la sabiduría como si fuera plata, o sea, un tesoro, como si fuera un tesoro escondido. ¿Sí? Muchas personas andan buscando tesoros escondidos, ¿verdad? El tesoro de Pancho Villa o los lingotes de oro que escondió aquí en Delicias, y andan por ahí buscando todo eso. Y no es mito, ¿verdad? O sea, sí hay gente que anda buscando el tesoro de Pancho Villa aquí en la ciudad, y hay gente que sí se ha encontrado su buen tesoro. Pero miren, el honrar a Dios y obedecerle nos llevará siempre a disfrutar como un gran tesoro todo lo que el Señor nos va dando. Mientras somos fieles, mientras le servimos, mientras demostramos su amor. Es triste ver a muchas personas, muchos cristianos, que consideran como un gran tesoro lo material antes de temer a Dios. Muchos cristianos consideran su bienestar como un gran tesoro por sobre la obediencia a Dios. Y por eso hay muchas personas que a lo mejor van a la iglesia o que se conectan, pero viven muy lejos de Dios, muy lejos de honrar a Dios. Más bien honran sus gustos y sus placeres. Pero Dios nos está llamando a que seamos sabios, a que nos consagremos, a que valoremos el obedecerle como un gran tesoro. Porque cuando abrimos la Biblia, ella nos llena de paz, porque es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia podemos entender lo bueno, lo agradable, lo perfecto que Dios nos está mostrando. Y así podemos consagrarnos a Él. Miren, tal vez esto que voy a decir suene a chiste. Si quieren nos podemos reír, ¿verdad? Pero también podemos pensarlo. Algunos cristianos tienen una congregación de comediante, ¿sí?
¿Sí han visto esos programas donde cuentan chistes? Luego se nos quedan 2, 3 en la memoria y estamos riéndonos, ¿verdad? Toda la semana. Bueno, algunos cristianos tienen una consagración de cómico, ¿sí? Porque los ves un día y te ríes toda la semana, hablando de su consagración. Así muchos cristianos simplemente no quieren conocer el verdadero temor de Dios. Otros cristianos, por ejemplo, que tienen una consagración como el tesoro de Moctezuma, ¿sí? Nunca nadie la ha visto esa consagración, pero dicen que están consagrados, pero su consagración es como el tesoro de Moctezuma, que lo siguen buscando, ¿verdad? Y nadie lo ha visto jamás. O quizá otros tengan una consagración de cebolla, ¿sí? Porque está para llorar, ¿verdad? ¿Sí? Su consagración está para llorar. O tal vez otros tienen una consagración de peso mexicano, ¿sí? Muy devaluada, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, es para hacernos pensar de cómo está nuestra entrega a Cristo, ¿verdad? Estamos honrándole, estamos obedeciéndole, estamos entregando todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo al Señor, ¿verdad? Dios quiere que entendamos que el verdadero temor a Él es que le obedezcamos. Lo que Él nos dice en su Biblia es importante y necesitamos ponerlo en práctica. Es la verdad que Dios quiere que entendamos, que seamos obedientes, que seamos fieles, que mostremos su amor. El temor a Dios es algo muy importante en toda nuestra vida. Por eso es importante valorar lo que la Biblia nos dice. Romanos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente, y con esto termino. Dice así: por eso, hermanos, les ruego que entreguen su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. En resumen, este pasaje nos está diciendo que cambiemos nuestra manera de pensar y entonces podremos cambiar nuestra manera de ser. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Yendo a la Biblia y pudiendo aprender un poco más, pidiéndole al Señor sabiduría. Ayúdame, buen Dios, a poder aplicar tu palabra. Nunca he sabido cómo responder bien al que me ofende. Bueno, Señor, ayúdame a responder bien al que me ofende. Nunca he sabido cómo perdonar, porque traigo aquí un rencor. Ayúdame, Señor, a poder soltar y perdonar. Nunca he sabido cómo es eso, cómo puedo dar una respuesta apacible. Bueno, podemos orar al Señor y pedirle que nos ayude a dar respuesta apacible cuando otros no quieren. Podemos ir a la Biblia y poder descubrir todo eso que Dios tiene para nosotros. Por eso, a través de este mensaje, Dios nos está desafiando a poder entender el verdadero temor a Dios. El temor a Dios no tiene que ver con tenerle miedo a Dios porque nos va a castigar. El temor a Dios es obedecerle porque confiamos que Él tiene lo mejor para nosotros. Dios simplemente tiene lo mejor para nosotros. En Él no hay crueldad. Él no se ríe de nuestra miseria o de nuestras luchas. Al contrario, Él muestra amor, gracia, misericordia. Por eso el desafío de hoy dice: descubre que cuando honras a Dios obedeciéndole en todo, entonces te podrás someter a Él y no a nuestros miedos, no a tus temores, ¿verdad? Honremos a Dios, obedezcámosle. Y así podremos ser llenos de sabiduría
podremos consagrarnos a Él también, consagrarnos a Él. Y también podremos disfrutar de ese verdadero tesoro que solamente Él nos da. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, eres verdadero. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que tú quieres de nosotros que te obedezcamos, que te amemos, Señor, que podamos entender que eso es el verdadero temor hacia ti. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas darnos, Señor, sabiduría y aplicar tu palabra, para que podamos estar consagrados a ti, Señor, para que podamos valorar lo que tú nos das como un gran tesoro y no andar buscando, Señor, lo que tenemos en ti, no andar buscando fuera de ti lo que solamente tú nos puedes dar. Señor, te ruego por mis hermanos, te ruego por tu iglesia, te ruego por todas las personas que están escuchando este mensaje. Háblanos, Señor, y ayúdanos, danos fuerza, danos valor para entregarnos a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.